pues con uno de los puestos en la Iglesia Católica más altos? Pues mira, no sé, yo creo que ya 3 años después mucha gente se ha dado cuenta de, pues es una cosa que ha sido gracia de Dios. Uno no busca esas cosas, eso es cosa que la Iglesia, los inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Como creemos, es como las cosas se van dando. Lo único que yo quería hacer era ordenarme sacerdote y servir en la parroquia. Esa era la intención. Esa era la intención al inicio. Sí. Entonces ya lo que las demás otras cosas que te van moviendo del lugar, pues ya es cosa de los obispos, de las diócesis donde uno trabaja. Como en Chicago, por ejemplo, pues es cosa del cardenal o es cosa del rector del seminario, a donde uno va a trabajar. Y así se dieron las cosas después de haberme ordenado sacerdote ahí en Chicago. Estuve en una parroquia como unos 5 años trabajando pues, con la gente, siempre la mayoría de las parroquias son bilingües. Y después de 5 años me invitaron a trabajar en la facultad del seminario de Chicago. Y ahí estuve trabajando con los seminaristas como unos 8 años. Y luego después de ahí me mandaron a una parroquia como párroco. Y de la parroquia me nombraron obispo. Son cosas que no esperan nunca nadie, ni siquiera que no se dan, ¿no? Te da una señal de que esto viene para ti. No, porque uno ni lo espera en primer lugar y uno ni lo piensa. Pero yo pienso que lo más grande que me ha pasado a mí es que yo haya respondido al llamado al sacerdocio y que yo pueda servir como sacerdote a la gente, especialmente a la gente hispana en Chicago. Ellos fueron la razón más grande por qué yo me quedé allá. Yo creo que si hubiera ido allá y no hubiera habido hispanos en esta ciudad, yo no me hubiera quedado ahí. Era más difícil, ¿no? Yo estaba aquí trabajando, estudiando en el seminario de Aguascalientes ya como por 10 años. No estaba muy lejos de haberme ordenado sacerdote aquí. Pero sucedió que yo salí de aquí para descansar y visité Estados Unidos porque mi papá vivía allá. Entonces para compartir con él y conocer un poco allá, a lo mejor sí era posible hacer algún tipo de trabajo, no sabía, ¿no? Pero la intención era descansar un poco de los libros y la rutina de la formación de los seminarios. Y eso pues fue lo que me llevó para allá y ya estando allá, conociendo la realidad de la gente, me invitaron a quedarme. Yo pues lo pensé un tiempo, ¿no? Así como que luego tomar la decisión. Decidí quedarme. No era la intención quedarme porque primero había que estudiar el inglés y aprenderlo bien para estudiar, porque y eso como que yo me cuestionaba mucho. Yo no vine a aprender el inglés para quedarme a estudiar aquí. Pues siempre ya después de la insistencia de ellos y los padres que conocí en las parroquias donde yo fui a misa, pronto se dan cuenta que eras seminarista, no sé cómo se queda uno marcado. Y decidí quedarme y entonces ya me quedé, ya pasado todo esto. Y yo creo que esto del obispado pues ha sido también necesidad de líderes en las comunidades hispanas de Estados Unidos. Yo creo que no es tanto por la capacidad o la santidad. Yo creo que fue más bien la necesidad que hay de liderazgo hispano en Estados Unidos. Y bueno, pues también claro que es voluntad de Dios como pues que ha llegado este momento. Te vas, estudias, te formas y regresas a tu municipio. ¿Cuánto tiempo tardaste en volver? Ya ahora sí con pues ahora sí estudios terminados y ya con un puesto. Como sacerdote fueron como yo creo que unos 5 años de preparación y estudio allá y luego ya me dieron la ordenación y yo vine a hacer mi cantamisa allá a Calvillo. La primera misa que yo celebré aquí en México fue en la parroquia de Calvillo. Como parroquia, aunque soy de Malpaso, no es parroquia todavía Malpaso. También hice una misa ya para las gentes que me conocían, pero yo pensaba que la misa tenía que ser en la parroquia. Entonces, ese fue como el primer punto de regreso. Y 14 años después de eso fue esta cosa del obispado. Entonces, al regresar acá como obispo, pues uno se sorprende porque yo no me imaginé que la gente sabía que ¿dónde estabas y qué andabas haciendo? Sí. Y no, pues es muy interesante observar cómo la gente sí se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Y otro obispo de Aguascalientes, aunque no en México, pero de todos modos la gente lo ve a uno como si uno fuera aquí estuviera uno siempre. Pues uno se siente de aquí, pues aquí creció y todo. Lo que más conoce uno es estos lugares, ¿no? Y al venir a celebrar una misa acá también, pues fue pues emocionante pues ver cómo la gente aprecia todavía las figuras del obispo, que no es lo mismo en Estados Unidos.
la diferencia cultural, La ¿no? diferencia cultural es grande y la devoción religiosa es mucho más fuerte aquí. Entonces, allá sí lo ven como un evento bueno y positivo, pero solamente es el día que se anuncia y ya se acaba, ¿no? Aquí es cada vez que lo ven al obispo, es como que algo especial. Y yo, pues yo le doy gracias a Dios. Yo, lo único que el fin de mi vida como obispo es mostrar a Jesús, ¿no? En cualquier manera. Si sea en la Eucaristía, si es en alguna predicación, si es salvando a las personas. A mí me gusta mucho hacer eso. Eso tomó pues 14 años de sacerdocio y los 5 de estudio allá para poder llegar a este momento. Y no, pues con alegría también, ¿no? Es una responsabilidad grande, no es una cosa así que uno anda buscando, pero ya que se la confían a uno, pues uno se agarra de las cosas de Dios para poder hacer las cosas, ¿no? Nunca es cosa que uno por su cuenta lo puede hacer. ¿Cómo ves este Calvillo que dejaste y que regresaste a ver y que has empezado a ver estos últimos años con más frecuencia? ¿Qué te llama la atención que ves? Pues yo lo que noto es como más gente, ¿verdad? El pueblo en sí no lo veo tan cambiado, aunque es bonito ver, por ejemplo, la plaza y las calles de la plaza decoradas de una manera diferente que le da una mejor presentación al pueblo, y colonias que se siguen, ¿verdad?, expandiendo, más iglesias, señal de que van creciendo los pueblos. Pero me gusta ver cosas que están al servicio de la comunidad. No, yo creo que lo que han hecho para que el pueblo de Calvillo sea más presentable, más limpio, eso se siente bonito. Cada vez que viene alguien de allá a visitar, yo pues, los paseo por esos lugares y les digo, pues estos son los lugares donde venimos nosotros, esto es lo que es más México, no tanto la frontera. Sí, que realmente es un intercambio ahí entre americano y mexicano. Y la frontera tiene mucha gente de Centroamérica también, como Tijuana, Juárez, esas ciudades son una mezcla de gente también de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, esa gente que quiso entrar a Estados Unidos todavía no puede pasar o ya se quedaron a vivir ahí. Es una mezcla de cosas, es México, pero es una realidad que es diferente a la que es la de los pueblos típicos de México, como Calvillo, Paso, ¿no? Pero me da gusto ver lo que es progreso de los pueblos. Eso yo creo que es bonito de los presidentes, que se preocupen especialmente de lo que sirve a la comunidad. Y a mí me gustaría que se hicieran más cosas para la gente que es pobre. Las colonias donde la gente es bien pobre, generalmente tú puedes ver las calles, ya se puede ver que es un lugar abandonado, ¿no? Esas son las partes que a mí me parece que debemos de tener un poquito más de atención con la gente que realmente lo necesita. Y eso a veces eso es muy general, en todos lados es la misma cosa. En Estados Unidos mismo hay colonias donde la gente es más pobre y tú puedes ver las calles agujeradas que no las arreglan tan seguido como si vas a un suburbio en toda la gente rica y todas las calles están como recién hechas, ¿no? Perfectos. Eso se me hace triste cuando vengo a México y veo todavía así la corrupción de la gente en el poder y ver que todavía los pobres siguen contando como, ¿verdad?, cero. Eso da tristeza, pues. Yo digo porque somos un país que es rico en muchas cosas, pero a lo mejor no lo hemos sabido utilizar de la mejor manera. No se ha sabido aprovechar lo que tenemos. Como enfocarse en lo que realmente es importante del valor humano de la gente. ¿Cómo ves a los jóvenes? Pues fíjate que no tengo mucho contacto con los jóvenes. Los poquitos que conozco son los familiares míos. Y pues casi con los jóvenes muchas cosas son lo mismo. Las modas, las corrientes que los mueven a los jóvenes desafortunadamente son tan fuertes y muchas vienen de Europa, otras de Estados Unidos. Entonces llega tan rápido que con toda la cosa del internet, los teléfonos celulares. ¿Los estamos perdiendo con la tecnología? Yo pienso que hay algo que estamos perdiendo con eso, aunque son medios de comunicación muy efectivos, pero al mismo tiempo por ser tan efectivos nos aíslan de los demás. Y los niños, por ejemplo, ya la mayoría de las mamás, para mantenerlos callados o quietos, les dan los teléfonos con los jueguitos y todas esas cosas. Y yo creo que va a haber consecuencias de todas esas cosas, el aislamiento de las personas, los niños con los cerebros sobreestimulados, porque están horas y horas en las computadoras o en ¿verdad? Incluso ya se habla psicológicamente de una especie de sobreestimulación de los cerebros de los niños. De tal forma que cuando los niños no están haciendo algo,
no saben qué hacer con ellos mismos y se aburren. Los niños no pueden estar casi una media hora sin hacer nada porque no saben. Quietos. Sí, se aburren porque yo creo que ya se puede ver la sobreestimulación del cerebro, que los tienes que tener siempre en una actividad, ¿no?, constante del cerebro o del cuerpo, ¿no? Y yo lo que les recomiendo mucho a las personas, allá y aquí, es que sepan balancear los papás. Los papás tienen que decidir. ¿Qué tanto? Los niños no pueden decidir por ellos mismos. Los papás tienen que decidir cuánto tiempo el niño va a usar la computadora y cuánto tiempo va a hacer ejercicio y cuánto tiempo va a ir a la escuela y dónde va a hacer la tarea y quiénes son sus amigos y qué es lo que está viendo en la computadora. Eso es responsabilidad de los papás. En cuestión de los jóvenes yo creo que casi es igual, pero sí hay una diferencia porque la cultura de México es más rica en valores que la cultura americana. Y la cultura americana es muy individualista y el enfoque es a lo material. Siempre el trabajo, siempre es al carro, trabajo, casa. Estudia para que tengas una buena casa, un buen trabajo, un buen capital. Eso es lo más importante para la gente americana. Y bueno, pues también hay gente muy responsable, muy católica, muy espiritual, que te quedas impresionado de ver estos americanos tan comprometidos con su fe y súper generosos. Pero la gran mayoría no es así. Se van por otros lados. Sí, y aquí en México todavía la gran mayoría de la gente es católica, por lo menos de domingo. Por lo menos un día. Van a la misa los domingos. Y eso pues es importante. Pero yo creo que con los jóvenes hay muchas cosas que si ellos, o sea, si se dan cuenta del valor del que tienen en la cultura, ojalá que no lo fueran perdiendo, porque a muchos jóvenes parece que valoraran más lo que viene de Estados Unidos que lo que viene aquí. Y eso es triste cuando eso pasa, porque tenemos nosotros muchas cosas mucho mejores que Estados Unidos en cuestión de valores de familia, como personas. La cultura de México es súper rica, que no tiene Estados Unidos. La comida en Estados Unidos, la comida mexicana está en segundo lugar en todo el país, solamente porque la italiana es más, ¿cómo se dirá?, más práctica. La pizza es más práctica que los tacos. Entonces, creo que un tiempo yo, por ejemplo, estaba leyendo una revista, la cultura mexicana, cómo está entrando poco a poquito en la cultura mexicana. Es muy lento el proceso, pero se va arraigando, sí, ¿no? Sí, se va arraigando, porque ya hay muchos mexicanos que han más o menos tratado de conservar la cultura, aunque casi perdieron ya el idioma. Pero hablan el inglés, pero de todos modos tienen sus costumbres. Permanecen en la costumbre. Vienen parteaguas hace pocos años con la llegada de un nuevo papa para América Latina, porque es un hombre que sabe de las culturas, lo que decimos. Un hombre que llega a darle otro sentido a la iglesia, a decir que la iglesia no está en el templo, está en la calle con la gente. ¿Qué ves en el panorama en los próximos años? ¿Llegará este cambio que se está impulsando desde Roma? Pues es una bendición muy especial haber tenido un papa de esta parte del mundo, ¿no? Es el primer papa que es del continente americano y es un papa que, aunque tiene raíces italianas, es un papa que conoce la realidad de las culturas de este país, de este continente, ¿no? Y como hispano, mucho mejor. Entonces, para mí fue una gran sorpresa en primer lugar, pero y una gran bendición tener a alguien que nos entiende. A mí me llena de emoción pensar que en un año o dos vamos a hacer la visita al Límina de la arquidiócesis de Chicago y vamos a ir a verlo. Y voy a poder dirigirme a él en español. El idioma natural de los dos. Tremendo, sí, tremendo impacto. La manera como él está haciendo las cosas, yo creo que él no está haciendo nada nuevo. Lo que me impacta de él es la manera como lo dice y lo que él hace. Directo, ¿no? Ya no buscarle tantos cortapisas al asunto, sino decir, este es el problema de la iglesia y esto es lo que se tiene que resolver. Se puede entender, algo que vino a América Latina a decir es la manera en cómo vemos que se comportan los padres, ¿no? A veces el hegemónico, el que está dentro del templo, a veces el que crea que se siente superior. ¿Provocará esto? Y es la pregunta, ¿provocará cambio directamente con el clero? Es decir, ¿lo modificará? Ojalá que sí, porque el mensaje del Papa es para todo el mundo. Y él lo dice desde el Papa, que se tiene que convertir. Él mismo habla de esas cosas y nos da el ejemplo. Él lo hace él mismo, es lo que es tan fuerte. No solamente sus palabras que leemos o escuchamos, es lo que lo vemos hacer también. Entonces, ya varias veces lo ha mencionado, una llamada de atención a los obispos y a los sacerdotes a nivel mundial. Cosas como, por ejemplo, no conviertan el confesionario en una caja de torturas, sino en una caja de misericordia, ¿no? Porque eso es lo que es la confesión. Un momento de misericordia, de encuentro y de perdón con el Señor. O sea, dice muchas cosas también para nosotros que debemos de escuchar. Que lo han dicho muchos papas de muchas formas, pero no tan directo como lo hacen. Sin andarle buscando recovecos. ¿Tu mensaje para la gente de Calvillo? No, pues
Una bendición, ¿verdad? Una bendición para todos. Ojalá que nos mantengamos unidos. Una cosa que nos caracteriza como cultura mexicana, yo creo que es la unidad. Aunque muchas veces no se ve tan clara la unidad, pero con tanta violencia y tantos problemas a veces de familia. Pero una invitación a hacer a Cristo presente en las familias. Que no perdamos el sentido de familia que refleja a la iglesia en general. Siempre decimos que la familia es una iglesia doméstica y ahí es donde comienzan las cosas más importantes de la vida. Los papás son los que nos enseñan a comer, a caminar, a perdonar o a odiar. Sí, yo creo que reconozcamos que el centro de nuestra vida es Cristo. Y que pues, de la mano de Cristo y de la mano de la Virgen María, como somos tan marianos como la Virgen de Guadalupe en México, que de veras nos aferremos a ellos y vivamos nuestra vida con ese sentido, porque ese fue el sentido con el que Dios nos dio la vida, ¿no? De vivirla con alegría, pero en su presencia. Muchas gracias.